¿Que al Mocha Orejas no se le procesó? ¿Que a los secuestradores que han matado no se les procesó? ¿Que a los criminales no se les procesó? ¿Por qué esta selección? Esto me lleva a preguntarte una cosa. Los dos comunicados que se conocen del EPR hablan de que el eje fundamental de su acción es la desaparición de estas dos personas, sí, miembros del EPR. En el primer comunicado dice desaparecidos, detenidos desaparecidos, no especifica qué fuerza los desapareció. En el segundo comunicado habla de fuerzas federales. De la mano de comunicaciones formales del gobierno de Oaxaca que dice, nosotros no los tenemos. Sí, hay una investigación periodística de Pedro Anzoátegui, que han manejado otros periodistas también, como Carlos Ramírez, que he manejado y procesado yo mismo. La presión y la polarización en Oaxaca durante el año pasado llegó a extremos increíbles, la represión también. Pero hay una solidaridad a muchos niveles, en enfermeros, en jueces, en custodios, en policía, en mucha gente que filtra la información. Al parecer fue por equivocación que capturaron a estos hombres, pensando que pertenecían a una corporación judicial de otro estado. Entonces fue una equivocación. Pero la filtración importante es que el día 25 están, dicen, en las mazmorras de la Procuraduría del Estado, con judiciales federales y con policía militar. Y que están tan grave por la tortura que los sacaron en camillas y fueron trasladados a la Ciudad de México. Si quien está custodiando ese traslado son soldados, son militares, es muy fácil suponer o intuir que los llevaron al campo militar número 1. Ahora, como son desaparecidos, es también lógico que no haya registro de ellos ante ninguna agencia del Ministerio Público. Entonces, cuando las autoridades gubernamentales dicen, es que no tenemos registro, efectivamente, nunca hubo registro de los centenares de desaparecidos durante la Guerra Sucia. Y la localización de ellos, que se pudo hacer con investigaciones de familiares, de ONGs, de periodistas y de sobrevivientes, fue uno de los adelantos más importantes de las investigaciones historiográficas de la Fiscalía Desaparecida. Ese material no puede volver a desaparecer. Déjame hacer una pausa. Carlos Montemayor, seguimos hablando del Ejército Popular Revolucionario, el EPR, a la luz de los acontecimientos de estos últimos días, de los ataques en contra de Pemex. Dos nombres, ellos dicen, tenemos dos detenidos desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz. Tú dices, no se puede repetir lo que ha vivido este país en materia de desapariciones. Ha sido una estrategia equivocada y ese punto de la guerra sucia es nodal. Aquí el EPR está señalando de manera muy notable que el gobierno tiene inclinación, o inteligencia militar tiene inclinación, por la desaparición forzada como un mecanismo. Veamos cómo todos estos atentados, que seguramente continuarán, están diseñados de tal manera que no afecten a vidas humanas, que no haya pérdida de vidas humanas, que afecta en términos económicos, claro, pero también hacen milagros, porque de la noche a la mañana, al menos en el discurso presidencial, el petróleo mexicano se convirtió de nuevo en un patrimonio de todos los mexicanos, cuando había sido el reducto de transnacionales, de empresas privadas, de corrupción, de todo. ¿Quiénes son Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez? Mira, de uno de ellos, de Cruz Sánchez, se sabe que es uno de los líderes más antiguos, posiblemente fundadores del PROCUP y por tanto del EPR. Entonces es de los líderes y dirigentes más antiguos. Está vinculado con la familia Cerezo. La familia Cerezo es un alias, este es el apellido central. Y tiene una historia, pues, seguramente
muy conocida y muy aclarada en CISEN o en inteligencia militar. Se dijo de él que había sido también asesor militar del STLN, y el STLN mandó una nota muy clara, publicada en La Jornada, desmintiendo, diciendo que el STLN no tiene asesores externos de ninguna manera y de nada. Entonces, ese San Benito que le colgaron, pues seguramente era también una información equivocada de inteligencia militar. Déjame hacer una pausa y quiero regresar justo con el tema de la inteligencia, la militar y la civil, en casos como este. Una vez, quienes apoyan o toleran, así sea veladamente, este tipo de actos, y quienes los rechazamos porque estamos convencidos de que la vía pacífica es la única para fortalecer a México. Nos estamos despidiendo, Carlos Montemayor. Bueno, frente a estos hechos ocurridos en México en los últimos días y frente a la perspectiva de que puedan ocurrir otros hechos de esta naturaleza, no los invocamos, pero es evidente que si estas personas no aparecen, hay un grupo guerrillero que ya va 2 veces actuando contra Pemex, con daños cuantificables en decenas o en centenas de millones de dólares, y que, bueno, pues uno tendría que preguntarse quiénes son estas personas, dónde están y por qué no aparecen. Creo que el Estado mexicano debe... inteligencia. Bueno, este es un dato también de errores de los servicios de inteligencia en México, que han estado desvirtuándose primero por varias fracturas a lo largo de las últimas 4 administraciones presidenciales, y después porque hay una reorientación o especialización más en la observación, en el seguimiento político del propio sistema, que en los análisis... O sea, los adversarios... en los análisis políticos o sociales o económicos que podrían servir como prevención de conflictos posibles a futuro o a mediano o a largo plazo. Esta capacidad de adelantarse a los conflictos la desconocen porque les come el tiempo, como aquí en la televisión, les come el tiempo de estar solamente vigilándose a sí mismos. Este es el servir para los intereses del grupo en turno en el poder, ha desvirtuado los servicios de inteligencia y de seguridad. ¿En manos de quién está la estrategia de combate a la guerrilla en México? Creo que el ejército mexicano es el que ha tenido una continuidad mayor de análisis, de seguimiento. El CISEN no sé hasta qué grado, creo que es una institución que ha estado modificándose y lastimándose mucho, pero por lo menos en la época del almirante... En la SPP, en la Policía Federal Preventiva, había una organización, un sistema de recolección de datos coordinados de todo el país que atacaban muchos aspectos del crimen organizado en México y no solamente de los movimientos subversivos. Yo supongo que ese banco de datos ya no tuvo continuidad, aunque quien lo operaba en la época del almirante es el actual secretario de Seguridad Pública. De manera que posiblemente el ingeniero García Luna puede recuperar ese proceso. Pero esto nos deja también, los problemas de inteligencia van ligados con las políticas de seguridad. En la incapacidad de prever ataques como estos, que tienen una solución política, reconocer si los tomamos, pero se nos pasó la mano y desaparecieron. Pero antes desaparecían cuerpos también. Bueno, ahora que por lo menos esos no desaparezcan. Y esto también aceleraría la codicia desde las políticas de seguridad hemisférica de Estados Unidos, por terrorismo, por Al-Qaeda, por lo que tú quieras, pero verían con mucho interés asesorar con un plan más ambicioso que el de Colombia, como ya se ha dicho, el Plan México, las propuestas de apersonamiento de elementos militares o policíacos en el país, más de los que ya circulan por nuestras calles como representantes civiles o empresariales o bancarios de nuestro vecino del norte. Pues ahí está Carlos Montemayor, este tema que es de primera importancia a la luz de lo que ha acontecido en estos días, pero como un problema recurrente, las guerrillas recurrentes. Les recomiendo el libro La guerrilla recurrente, que publicará Random House el próximo mes. Próximamente. Nos vamos con esto, pásela bien, que tenga una buena noche, que descanse.